que continuamos. La vida en Medina. La vida en Medina se puede dividir en 3 periodos. Primero estaba caracterizado por muchos problemas, discordia y diversos obstáculos, puesto que aquellos que querían exterminar la creciente religión, finalizando con el Tratado de Paz del año 6 después de la Égira. La segunda tregua con los jefes de los paganos, finalizando en la conquista de Meca. Y el tercer periodo, esto es nada más básicamente cómo vamos a estudiar la vida de Medina, dividida en 3 etapas. ¿Okay? La primera etapa es la situación en Medina en el momento de la emigración. ¿Cuál era la situación de Medina? La situación de Medina, en resumen, era la siguiente. ¿Okay? En Medina existían tribus árabes que eran politeístas, existían tribus judías que eran monoteístas por siglos. De los politeístas árabes, muchos aceptaron el Islam, pero no todos. Entonces, cuando el profeta llega a Medina, hay un grupo de árabes musulmanes, un grupo de árabes politeístas y un grupo de judíos. ¿Okay? Esos son los 3 grupos principales que se encuentran en Medina cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llega. Una de las diferencias principales que había entre la sociedad de Meca y la sociedad de Medina es que en la sociedad de Meca los musulmanes estaban lidiando 100% con politeístas. ¿Okay? Ahora, y además los musulmanes estaban en una posición baja en la sociedad, no tenían la fuerza para defenderse. ¿Okay? Ahora, los musulmanes están en una posición alta porque el profeta llega a Medina como líder de Medina. ¿Okay? Además de eso, ahora los musulmanes no solamente están lidiando con una minoría politeísta, sino que están lidiando con un gran grupo de monoteístas, pero que no han aceptado el Islam, ¿okay? Que son los judíos. La economía, el medio de vida era completamente diferente en Meca que en Medina. Meca era más comercio, venta y compra de artículos y turismo. Las personas que venían a Meca para hacer el Hajj. Entonces Meca basaba su economía principalmente en comercio y turismo. Medina basaba su economía más que nada en productos agropecuarios. En el sur de Medina, en la parte donde está Cuba, es una parte muy propensa para producir productos, ¿okay? Sobre todo para producir dátiles y otros vegetales y cosas así. Entonces Medina se basaba más en producción de artículos agropecuarios y en su venta también, obviamente. Entonces, era una sociedad diferente, era una cultura diferente. ¿Okay? El profeta, sallallahu alaihi wasallam, esto está hablando mucho sobre las diferencias entre una ciudad y la otra, ustedes lo pueden leer si quieren. Está hablando cómo los judíos llegaron a Medina. Esto lo hablamos en el trimestre pasado, pero para las hermanas que son nuevas, los judíos cuando fueron expulsados de lo que es hoy en día Palestina, fueron expulsados de Palestina por el Imperio Romano. ¿Okay? Tras la llegada de Jesús, o Isa, alayhi salam, muchos siglos después, cuando se empezó a creer en la Trinidad, cuando se ingresó en el cristianismo la creencia de la Trinidad, se comenzó, o el Imperio Romano comenzó un ataque hacia los cristianos que eran unitarios, o sea, que no creían en la Trinidad, y hacia los judíos que nunca habían creído en Isa, alayhi salam, en Jesús. Entonces, este ataque era parecido a lo que se hizo en las cruzadas. Si te encontramos, te matamos. ¿Okay? Entonces los judíos huyeron de lo que es hoy en día Palestina en ese momento y se dispersaron por la tierra. Muchos de ellos fueron a Medina porque Medina seguía las descripciones que aparecían en sus libros, en la Torá, del lugar que iba a descender el último de los profetas. Entonces ellos se asentaron ahí esperando que llegara el próximo profeta. ¿Okay? Claro, el problema que tuvieron los judíos, a pesar de que estuvieron por siglos en Medina esperando que llegara el próximo profeta, ¿por qué entonces cuando el profeta llegó no creyeron en él? Porque no era judío. Ellos pensaban que el próximo profeta iba a ser judío como ellos. Cuando vieron que no era judío, no lo aceptaron.
Entonces, como era un árabe, no un judío, no lo aceptaron. A pesar de que varios líderes judíos terminaron aceptando el Islam, como vamos a ver más adelante, pero en general no fue algo que todos los judíos dijeron, llegó el profeta, vamos a seguirlo, sino que dijeron, llegó un profeta, pero no es judío, no le creemos. ¿Okay? Y otra vez, perdón que hago referencia con eso, pero ayuda mucho a escuchar esas historias. Si escuchan la historia de, creo que es Juwairiyya, la esposa del profeta, ella cuenta que sus padres eran su padre y su tío eran líderes de una tribu judía. ¿Okay? Ella, Juwairiyya o Safía, bismillah, se me están cruzando los nombres, creo que fue Safía, lo voy a buscar y se los mando. Pero ella cuenta que su padre y su tío tuvieron una conversación cuando el profeta entró en Medina. ¿Okay? Su padre, cuando se enteró que venía este hombre de Meca diciendo que era un profeta, lo fue a conocer. ¿Okay? Y regresó a la tribu a informarle a la tribu judía lo que había investigado. Safía dice, yo vi a mi padre y a mi tío hablando y corrí donde ellos para que hicieran juegos conmigo, para que me hicieran gracias, pero me ignoraron los dos. Estaban hablando algo muy serio. Mi tío le pregunta a mi padre, ¿crees que es él? Y mi padre le dijo, sí, sin duda es el mensajero de Allah. Mi tío le dijo, ¿qué vamos a hacer entonces? Y mi padre le dijo, le vamos a pelear hasta que él o nosotros muramos. ¿Okay? O sea, diciendo, es el profeta de Dios, pero no hay forma que lo vamos a seguir porque es un árabe. Entonces le peleamos hasta que él nos mate a nosotros o hasta que nosotros lo matemos a él. ¿Okay? O sea que muchos de los judíos reconocieron y vemos que la hija de este hombre termina aceptando el Islam y casándose con el profeta. ¿Okay? Y ella misma cuenta esa historia de ver a su padre, que era un líder judío, teniendo esa conversación con su tío. ¿Okay? Los judíos se basaban mucho su economía en Medina en dar préstamos con intereses. ¿Okay? Y es algo que los judíos siempre han sido conocidos, incluso en Andalucía también eran conocidos por eso los judíos, dar préstamos con intereses. Y el Islam estaba acabando con todas esas prácticas. Entonces también eso fue algo que no le cayó bien a los judíos, que el profeta hablara mal de los intereses y de que no se debía cobrar intereses. Dice acá, se dedicaban a la clarividencia y a la brujería. Los judíos de Medina eran famosos por la brujería. En muchos casos le trataron de hacer brujería al profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Okay? Entonces eran judíos, pero otra vez afectados por la cultura del país en el que vivían por siglos ya. No eran los mejores practicantes que digamos, ¿okay? Y se rehusaban a aceptar que hubiera un profeta que no fuera un profeta judío. ¿Okay? Quiero ver. Okay. Hay una interesante historia ocurrida cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina. Demuestra el desorden mental y la gran ansiedad que envolvía a los judíos. Miren, subhanallah, acá arriba está, acá arriba está la historia de la esposa del profeta. A ver si aclaro. Safía, fue Safía, alhamdulillah. Safía, el cuento está en la 218, el hadith, donde Safía dice que su padre, que ella escuchó a su padre decir, sí, este es el profeta. ¿Okay? Otra historia, una interesante historia ocurrida cuando el profeta llegó a Medina, demuestra el desorden mental y la gran ansiedad que envolvía a los judíos. Abdullah ibn Salam, el más sabio de los rabinos, fue a ver al profeta. Cuando éste llegó, le hizo ciertas preguntas para corroborar si era el verdadero profeta. Ni bien escuchó las respuestas del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Salam abrazó el Islam y agregó que si los judíos se enteraban de su islamización, empezarían a desmentirlo y a desprestigiarlo. O sea, él era uno de los rabinos más conocidos entre las tribus judías de Medina. Él va donde el profeta, le hace algunas preguntas, ve que este es el profeta de Dios y acepta el Islam. Y le dice al profeta, si los judíos se enteran que yo te estoy siguiendo a ti, van a empezar a decir que yo soy el peor hombre del mundo y todo eso. O sea, que soy un mentiroso y todo eso. El
el profeta sallallahu alaihi wasallam mandó a llamar a un grupo de judíos para preguntarles qué opinaban de Abdullah ibn Salam. Y todos respondiendo, expresando sus virtudes y su sabiduría religiosa. O sea, todos los judíos que fueron dijeron, Abdullah ibn Salam es el mejor de los rabinos, el mejor de nosotros. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les informó que éste había aceptado el Islam. Inmediatamente cambiaron su testimonio, describiéndolo como con los más descalificados atributos. ¿Okay? O sea, primero el profeta les dice, ¿qué piensan de este hombre? Todos dicen, el mejor de nosotros, un gran rabino, tiene mucho conocimiento. El profeta dice, bueno, les informo que él ha aceptado el Islam. Siempre ha sido un mal hombre, nunca ha hecho nada bueno, no sabe nada del judaísmo. O sea, de una vez cambiaron la historia. En otra narración encontramos que Abdullah ibn Salam dijo, judíos, teman a Allah, juro por Allah el único, que ustedes saben que él es el mensajero de Allah, enviado a la humanidad con la verdad. Le respondieron, estás mintiendo. Esta fue la primera experiencia que el profeta tuvo con los judíos. ¿Okay?